Hola chicos, buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con el temario. Vamos a ver el siguiente, que es la insuficiencia renal aguda. Este es muy frecuente en pacientes hospitalizados, es un problema bastante común. Desgraciadamente tiene una alta morbilidad y mortalidad y bueno, pues puede ser resultado de alteraciones del estado nutricional principalmente. Los pacientes hospitalizados con la insuficiencia renal aguda experimentan altas tasas de desnutrición, alteraciones de tipo electrolítica y alteraciones en el balance principalmente nitrogenado, donde, bueno, pues está alterado precisamente por la presencia de la insuficiencia renal o puede ser derivada de alguna otra patología que está causando precisamente este gasto de proteínas a nivel muscular y a nivel visceral. Y también vamos a tener alteraciones de tipo de los niveles de vitaminas o de macronutrientes. Y esto, bueno, pues es importante que lo tomemos en cuenta, puesto que la valoración de la deficiencia de estos micronutrientes será importante para cuando se realice el plan de cuidado nutricional, ¿sí? Bueno, por definición de la insuficiencia renal aguda, tenemos que es una disminución repentina de la tasa de filtración glomerular que da como resultado la elevación de la creatinina sérica, la desregularización de líquidos y electrolitos y la acumulación de productos de desecho metabólicos, ¿sí? Principalmente. La más significativa de estos productos de desecho pues es la azoemia y la oliguria de progreso rápido. ¿Qué es esta azoemia? Bueno, pues es una producción de compuestos nitrogenados en la sangre, tales como es la urea y la creatinina. ¿Okay? Bueno, hablando de las causas de la insuficiencia renal aguda, tenemos de tres tipos: prerrenal, intrínseco y posrenal. Cuando hablamos de prerrenal, pues es alguna patología que conduce a una disminución del flujo sanguíneo renal o causas de alguna enfermedad que provoque hipovolemia, que es precisamente cuando hay una pérdida severa o grave de sangre o de algún otro líquido que el corazón tenga que bombear hacia los diferentes órganos y este, bueno, pues sea insuficiente. Cuando hay alguna insuficiencia cardíaca, cuando hay insuficiencia hepática, esas son las prerrenales. Cuando hablamos de manera intrínseca, ya directamente hablando de riñón, es cuando hay alguna presencia de una patología que causa daño directo de la parénquima renal, cuando hay necrosis tubular aguda, alguna nefritis intersticial o cuando hay glomerulonefritis. Y cuando hablamos de posrenal, bueno, pues es que hay una obstrucción mecánica a lo largo del tracto urinario, cuando hay hipertrofia prostática benigna, alguna estenosis uretral o tumores con efecto directamente provocando una masa que obstruya precisamente este flujo hacia posterior hacia el riñón. Otras causas, bueno, pues puede ser las quemaduras, transfusiones, antibióticos, nefrotoxicidad, alguna cirugía, choques o sepsis. Este tipo de patologías lo que provoca precisamente es que aumente el trabajo del riñón, puesto que lo que intenta el riñón es mandar suficientes nutrientes para la recuperación con la presencia de estas situaciones y esto, bueno, pues al sobreestimular el riñón es lo que puede llegar a presentarse, bueno, pues una disminución en lo que es la filtración glomerular. La insuficiencia renal aguda, bueno, pues se presenta alrededor del 5% de los pacientes hospitalizados y puede ser reversible, pero bueno, no deja de ser grave para los pacientes y que de hecho lo puede provocar hasta la muerte.
Dentro de los signos y síntomas, bueno, pues tenemos excreción urinaria de menos de 500 mililitros. Esto es, pues, una de de los signos más característicos de la insuficiencia renal y que, bueno, pues es un signo previo o que puede ser preventivo para poder diagnosticar la insuficiencia. O sea, hay otro tipo de parámetros como es la filtración glomerular, como es la creatinina. Desgraciadamente hay otras patologías que nos indican también estos valores erróneos y bueno, pues puede haber un error en el diagnóstico. Entonces, yo creo que lo más significativo para poder diagnosticar que algo está pasando con el riñón es cuando hay una disminución en lo que es la excreción urinaria. Otras de los signos y síntomas pues puede ser anorexia, náuseas, somnolencia, fatiga, prurito, mala visión, cefalea, disnea o debilidad. Hemos estado hablando de que uno de los aspectos más importantes que tenemos que hacer es la evaluación del estado nutricio de los pacientes que pueden llegar a tener un riesgo de malnutrición. Y vimos diferentes herramientas cuando pasamos por el tema de desnutrición, donde vimos diferentes cribados que nos ayudaban a poder diagnosticar al paciente. Cuando ya estamos hablando de pacientes que tienen complicaciones mucho más importantes como es la insuficiencia renal, bueno, pues según la Sociedad Estadounidense de Nutrición Parenteral y Enteral, lo que es la ASPEN y la Sociedad de Medicina de Cuidados Intensivos, nos recomiendan pues dos cribados principalmente, lo que es la Nutrition Risks in Critical, que se le denomina NUTRIC, y lo que es la Nutrition Risks Screening 2002, que también lo comentábamos precisamente con el paciente con desnutrición. Aquí tenemos precisamente lo que es el NUTRIC, que fue diseñado principalmente para aquellos pacientes que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos y en el cual, bueno, pues es un conjunto de cribados que nos ayudan a poder evaluar. O sea, primero tendríamos que aplicar principalmente dos cribados, que es el Apache 2, que también lo mencionábamos en pancreatitis, y lo que es el SOFA, que es el Sequential Organ Failure Assessment, perdón, en el cual, bueno, pues nos da una serie de puntuación que se incluyen precisamente en el NUCRIC. Aparte, se observa lo que es la edad, lo que es el número de comorbilidades que puede presentar o que presenta en ese momento el paciente, días de hospitalización a ingreso a la unidad de cuidados intensivos y lo que es la interleucina número 6, que también se le puede llamar interleuquina, que es precisamente una proteína que es producida por diferentes tipos de células y básicamente permite regular la respuesta inmunológica, ¿ok? Por lo que el medirlo puede ser útil para validar cómo se encuentra trabajando precisamente ese sistema inmunitario y bueno, pues la concentración de interleucina aumenta precisamente cuando hay casos de infecciones, de sepsis o alguna enfermedad autoinmune. Es por ello que en este caso el NUTRIC lo solicita. Pero bueno, pues no siempre se puede obtener ese dato, ¿ok? ¿Por qué? Porque es relativamente caro y este formato ha sido modificado un poco para poder dar un diagnóstico en dado caso que no se tenga el valor de la interleuquina número 6. Cuando se tiene, bueno, pues aquí se tiene pues el diagnóstico, si se tiene el valor de la interleucina 6 y bueno, pues si es de 6 a 10, aplicando todo el cuadro anterior, bueno, pues se puede tener cuando es un puntaje alto que está asociado con peor pronóstico clínico, mortalidad, y estos pacientes tienen mayor probabilidad
de que se puedan beneficiar con una terapia nutricional agresiva. Y cuando es de 0 a 5 la puntuación es un puntaje bajo y bueno, pues estos pacientes tienen un riesgo bajo de malnutrición. Pero si ustedes observan, bueno, pues también tenemos sin el valor de la interleucina 6, ¿ok? Que si se tiene un puntaje de 5 a 9 es un puntaje alto, ¿ok? Y si se tiene de 0 a 4 es un puntaje bajo. ¿Okay? Entonces, este puede ser una buena herramienta cuando ya tenemos pacientes que están todavía más complicados y que es una herramienta que se puede utilizar con pacientes de... Bueno, aquí podemos observar que viene la escala SOFA, que era lo que les comentaba, que es parte de los datos que nos pide en el formato anterior, donde aquí tenemos varios aspectos que definitivamente es por ello que ya se ven en pacientes hospitalizados graves que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos, donde tenemos pues respiración, coagulación, lo que es el trabajo directamente de hígado medido a través de la bilirrubina, que son aspectos cardiovasculares como presencia de hipotensión y escala de coma de Glasgow, ¿sí? Y con el sistema nervioso y trabajo a nivel renal donde se ve precisamente lo que es la creatinina. En este artículo donde se observa precisamente esta escala, hizo una modificación a la escala para los parámetros cardiovasculares, ¿sí? Y si ustedes observan en el cuadro de abajo, bueno, precisamente ya tenemos dos apartados que se refieren directamente con lo cardiovascular, donde, bueno, pues se ve precisamente lo que es la presión arterial media y lo que es la medición de lactato. ¿Ok? Entonces, esta es la escala con la modificación derivada directamente a lo que es el sistema cardiovascular, donde, bueno, pues hace un mayor énfasis en estos dos aspectos y que ha sido una modificación bastante aceptada y que hasta la fecha se sigue, ya se está utilizando. Bueno, pues tenemos las fases de la insuficiencia renal aguda, donde tenemos 4 principalmente, lo que es la anúrica, que esta puede llegar a durar aproximadamente 14 días, donde la característica es que hay una disminución de la producción de menos de 100 mililitros por día. ¿Ok? Luego tenemos la fase oligúrica que puede durar de 8 a 14 días, donde se caracteriza por una excreción de 100 a 400 mililitros al día. Se presenta una homeostasis líquido-electrolito anormal y por lo tanto, bueno, pues puede ser candidato precisamente a una terapia sustitutiva, que en este caso, bueno, pues es la diálisis. Tenemos también la fase diurética que puede durar 10 días y es cuando el paciente gradualmente aumenta la producción de orina hasta varios litros al día y tenemos la fase de recuperación que puede durar de 10 días hasta 3 meses o se puede alargar hasta un año. El paciente se recupera gradualmente aunque puede existir una pérdida en la función renal de forma permanente. Aquí, bueno, pues sí es importante hacer notar que la mortalidad puede ir de 50 al 75% si hay una acumulación de tóxicos, ¿sí? Principalmente de los azoados que mencionábamos, caracterizados principalmente por urea y creatinina, ¿no? Entonces, es por ello que en varias de las fases, bueno, pues es importante tomar en cuenta que el paciente va a requerir precisamente una terapia de reemplazo renal, ¿ok? Que en este caso puede ser la hemodiálisis o la diálisis en sus diferentes características y, bueno, pues que ayudarían precisamente al paciente a mejorar. Entonces, bueno, pues todo va a depender de la cantidad de orina que está produciendo el paciente para poder catalogarlo en alguna de estas fases.
Dentro de los objetivos de la terapia nutricional, pues principalmente sería mantener el balance nitrogenado de manera positiva. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el paciente pueda estar utilizando la proteína que consume, ¿ok? Que los líquidos y los electrolitos y los minerales se encuentren también en este balance. Puede haber una restricción grave de proteínas que puede retardar la recuperación de la insuficiencia renal, principalmente en aquellos aminoácidos como es la histidina, la arginina, la tirosina, la cisteína o la serina, que al ser aminoácidos esenciales es precisamente porque el organismo no los puede sintetizar o no los puede producir. Bueno, pues es que es necesario que se proporcionen a través de la alimentación, ¿ok? Entonces, aquí es sumamente importante que veamos que hay referencias donde nos indican que puede haber una disminución en cuestión de las proteínas y que esto ayudaría al funcionamiento renal. Desgraciadamente, con este tipo de terapias, lo que provocarían es precisamente una deficiencia en este tipo de aminoácidos, en los cuales, bueno, pues lo que provocarían es que el estado nutricio se vea depletado principalmente en el compartimento de proteínas y esto afecte precisamente a la recuperación del paciente. Otro de los objetivos sería prevenir o corregir la uremia. También va a caracterizarse este tipo de pacientes por tener hiperlipemia, desnutrición proteico-calórica, sepsis o complicaciones pulmonares. Es ahí de la importancia de la terapia nutricional. Ok, entonces, hablando del tratamiento nutricional, nuestro objetivo es precisamente prevenir el catabolismo. Entonces, es por ello de la importancia de proporcionar suficientes calorías derivadas precisamente de los nutrientes como los carbohidratos y los lípidos para que el organismo no lo tome precisamente de las proteínas. Pero también va a depender si fue provocado precisamente esta insuficiencia renal de otra patología, ¿sí? Como una complicación de esa patología. Si es así, la patología anexa, si es de tipo hipercatabólico, entonces la recomendación en cuestión de calorías podría ser de 30 a 40 kilocalorías no proteicas por kilogramo de peso, ¿ok? Pero, bueno, pues según las pautas del Kidney Disease del 2012 precisamente para pacientes con insuficiencia renal, se recomienda de 25 a 30 kilocalorías por kilogramo al día. ¿Qué significa esto? Bueno, pues si yo estoy viendo que no es una patología que provoca esta insuficiencia renal, sino que es precisamente derivado de las causas intrarrenales, o sea, directamente del mal funcionamiento renal, bueno, pues entonces precisamente yo voy a proporcionar de 25 a 30 kilocalorías por kilogramo de peso al día. Recuerden ustedes que para poder saber con qué peso voy a trabajarlo, bueno, pues tiene que ser con el peso ideal en dado caso que el paciente tenga bajo peso. Si está en un índice de masa corporal normal, lo trabajo con el peso actual. Va a ser diferente cuando tengamos algún paciente que tenga obesidad. Bueno, pues definitivamente aquí vamos a cambiar la dinámica por el peso corregido, ¿ok? Pero recuerden ustedes que una de las sintomatologías que tiene la insuficiencia renal es que puede haber edema, por lo tanto, bueno, pues también tenemos que tomar en cuenta eso para poder determinar el peso que vamos a utilizar. O sea, si tiene edema, pues primero tenemos que quitar el peso por ese edema para poder determinar la cantidad de kilocalorías o de cualquier otro nutriente, ¿ok? Se recomienda el uso de grasas, azúcares, almidones, frutas que son bajos en proteínas y bueno, pues que derivan precisamente esa cantidad de calorías que necesitamos, ¿correcto? Tomen en cuenta también que si el paciente tiene alteraciones en su glucosa sanguínea, bueno, pues habrá alimentos que no podamos utilizar. En cuestión de proteínas, bueno, se recomienda que sea 0.6 a 0.8 gramos por kilogramo de peso al día al inicio, ¿ok?
Si se fijan, bueno, pues estamos bajando un poco la cantidad de proteínas, pero luego, bueno, pues derivado a la fase en la cual se encuentre y la terapia de reemplazo renal que se utilice, bueno, pues va a ir fluctuando a mayor cantidad de proteínas, que puede ser de 1.2 gramos por kilo al día, conforme la función renal vaya mejorando. Aquí, bueno, de esta cantidad de proteínas se recomienda usar el 50% de proteínas de alto valor biológico para proveer cantidades adecuadas de aminoácidos esenciales y no esenciales. Puede ser pescado, pollo, soya, etcétera. En cuestión de hidratos de carbono, no perder de pista que tenemos que vigilar la glucosa sanguínea y en base a esto dependerá si se ofrecen hidratos de carbono simples o nada más los complejos de bajo índice glucémico. Y en cuestión de los lípidos, aumentar el 30%, lógicamente que tendríamos que vigilar que el paciente tenga o no hiperlipemias y derivado de eso, bueno, pues probablemente vamos a tener que trabajar pues los ácidos grasos monoinsaturados, poliinsaturados y trabajar también el colesterol. En cuestión de los micronutrientes y electrolitos, pues no perdamos de vista, por favor, que son pacientes que esto tenemos que controlarlo también con la alimentación. Entonces, en cuestión de fósforo, se recomiendan dietas bajas en cuestión de fosfatos de 5 a 10 miligramos por kilo al día. En cuestión de potasio, al inicio, en la fase anúrica, pues restringirlo totalmente y conforme vaya aumentando la producción de orina, bueno, pues también podemos ir aumentando la cantidad de potasio, que puede ser menos de 40 miligramos por kilo al día si el nivel sérico está elevado, y podemos irlo aumentando en la fase diurética. Para ello, pues era importante lo que yo les pedí precisamente de tarea, aquellas listas de alimentos altos y bajos en potasio, puesto que dentro del cálculo de dieta para un paciente de esta naturaleza se debe de tomar en cuenta. En cuestión de sodio va de 2 a 2.3 gramos al día. En cuestión de líquidos, pues hay una restricción de 500 a 1000 según la diuresis, ¿ok? Y en cuestión de calcio, de 1.5 gramos al día.